Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Hola Guatemala, estamos transmitiendo en vivo al aire desde la Feria Internacional del Libro en Guatemala, FILGUA, en el Fórum Majadas con todo el equipo de Libertópolis. Muy contenta de volver a estar con José, de conocer a Dafne, que nos conocíamos en persona. Nos conocíamos en persona, de hecho hoy cabal, buenas tardes a todos, estábamos dándonos cuenta que sí, hola, soy Gloria y todo, y hoy fue la primera vez que yo tuve la oportunidad de conocer a Gloria en vivo y a todo color, ¿va? Sí. Era un hito. Ya llevábamos hablando, ajá. Sí, ahí sí que el poder de las redes sociales, que uno puede conectarse, uno puede generar una amistad con alguien sin necesidad de conocerlo. Así es. Así es, buenas tardes a todos, un gusto estar con ustedes y estar en vivo los tres. Solo nos hace falta Rudy, el equipo de Liberviernes, pero Rudy está en... ¿Dónde está Rudy? Trabajando. Ah, no, Rudy está en un curso, Rudy les está en Londres. Porque ustedes saben que Rudy es arquitecto, entonces Rudy está sacando un curso de 3 meses viajando por Europa y conociendo diferentes estilos de arquitectura, entonces ahí anda. Pero bueno, el caso es que un gusto estar acá y dicho sea de paso, para presentar tu nuevo libro, Gloria, vamos a hablar con un conservador. El libro que yo siempre te dije desde antes de que lo sacaras, que estaba pendiente de que lo sacaras porque era el que más quería leer y que efectivamente es el que más me ha gustado. Sí, la verdad es que es mi hijo consentido, lo siento por los otros dos, no, todos los libros tienen algo y la verdad es que este ha sido el reto más grande que me ha tocado hacer, porque en cómo hablar con un progre, pues obviamente me estoy burlando de los comunistas con iPhone y de la incongruencia en la que vive mucha gente, pero acá me estoy metiendo con temas que la gente cree por dogma y por fe. No, y son temas muy sensibles, Gloria. Ya habíamos platicado un poco en otro programa también respecto a tu libro, pero eso que tú decís que, por ejemplo, tú estabas muy cómoda con que todas las personas de la derecha te apoyaran porque tenías ideas sobre la libertad económica, pero probablemente no eran compatibles con los conservadores las libertades de otro tipo. Y eso es lo que tú denuncias acá, que es algo muy importante hacerlo y hacer la diferencia. Sí, porque a ver, para empezar, yo no me meto con que la gente crea en unicornios, sirenas o dioses, o sea, yo creo que cada quien tiene derecho a tener las creencias que quiera, pero sí que es verdad que, como yo cito a Marta Yolanda, hay un péndulo entre el conservadurismo y el marxismo, donde quieren utilizar al Estado, ya sea para colectivamente imponerte una agenda económica o imponerte una agenda moral, que al final tiene costes sociales muy grandes. Y creo que los libertarios debemos diferenciarnos de los conservadores, porque el marxismo cultural usa muy bien esa estrategia de meternos a todos como que en la misma banqueta. Y no es correcto que eso pase. O sea, obviamente sí hay una parte cristiana dentro del liberalismo. Por ejemplo, hoy en la tarde hicimos un diálogo con Carol Ríos de Rodríguez, católica, del Opus Dei, discutiendo mi libro. Ella es miembro del Instituto Fe y Libertad. Existe muchísima literatura sobre el cristianismo y el liberalismo. También hay aquí, por ejemplo, un panfleto de liberalismo y marxismo, de cristianismo y marxismo, porque al final el cristianismo es 2000 años de tantas cosas que hay, desde monjitas que curan el cáncer y cuidan huérfanos, hasta sacerdotes pederastas, hasta corrupción, lavado de dinero, papas que han perdonado pedofilia, papas que son socialistas. O sea, en 2000 años hay tanto para todo, que entonces la sombrilla de la religiosidad, y como son temas de fe, ya de entrada estás por perdido, porque si tú, meterme con los temas que me meto acá, es una cuestión de decir, me estoy metiendo con cosas que la gente cree por dogma y por fe. Entonces, donde te dicen, aquí la razón no importa, porque esto es fe. Entonces ya de entrada la llevas perdida. Y como me dijo mi amigo Alejandro Bongiovanni de Fundación Libertad en Argentina, me dijo, hay que tener muchos huevos para haber escrito este libro, porque la izquierda no te lo va a aplaudir. O sea,
Aquí no es como que, bueno, hoy sí llegaron un par de chavos que me vinieron a decir, mira Gloria, yo te vengo a pedir disculpas, yo era de los marxistas de la USAC que durante años te tiró mierda, incluso hice memes tuyos, te insultaba a morir, y de la nada empecé a leer y me cambió el chip. Y era tan fácil ser de izquierdas, mi vida era tan cómoda siendo de izquierdas, porque solo repetía como loro 4 cosas y ya está. Y ahora que soy liberal, mano, ¡ala, qué complicado es el mundo! Entonces, pero en general, esa es la minoría. La mayoría de progres no me van a venir a decir, vos, qué huevos que sacaste un libro para hablar de... Felicidades, me lo firmada. Ajá, felicidades, me lo firmada. O sea, la USAC no va a venir aquí a felicitarme por esto. A vos se van a quedar callados, igual que Nómada, igual que cualquier medio de estos. Y la derecha, que tradicionalmente me quiere, porque ataco al socialismo del siglo XXI, tampoco me lo va a aplaudir. Y es que perdón José, eso es cabal el tema, porque hacer esa diferencia tan importante entre las personas, ahí sí que como dicen los cachurecos, y todas esas personas que son muy religiosas, pero que están alineadas también con los temas de libertad económica, a veces se les olvida también que no es lo mismo, y hacer esa diferencia es muy importante porque mucho daño nos ha hecho estar bajo esa misma ala de la derecha conservadora que no es lo mismo que nosotros defendemos. Ubico no era un santo, pero si hay una frase de Ubico que me gusta, es esa frase que decía que Dios nos libre de los cachurecos y los comunistas. Así es, cuando renunció, lo tienen en el libro de Carlos Sabino, de Guatemala, La historia silenciada. Y el punto con eso es que pues a través del tiempo, particularmente después del 85 para acá, terminado el conflicto armado interno, pues la derecha y los liberales los han puesto en el mismo paquete, particularmente en Guatemala. Y en Latinoamérica ha pasado lo mismo, sí. Pero en Guatemala pues tenemos el vivo ejemplo. Entonces, por mucho tiempo siempre era así como, vos sos de Libertópolis, sos de derecha, quiere decir que apoyas la militarización de todo el país, estás a favor de los narcomilitares, estás a favor de la represión de los derechos de las minorías, ya sean sexuales o étnicas y demás. Y el punto es, yo creo que Gloria, con tu libro, haces un gran trabajo con cómo hablar con un conservador, por hacer algo que pocos dentro de los liberales hemos hecho. Y es básicamente decir, no, alto. O sea, es cierto, tenemos nuestras diferencias con los socialistas y creo que es en las que más insistimos, pero también las tenemos con los conservadores. ¿Y cuáles son esas diferencias? Y están plasmadas finalmente en un libro. Y es que el gran problema es que, lo que tú mencionabas, la está ganando la izquierda. Sí. Y la razón por la cual hay tanto joven que dice, bueno, tal vez sí, la izquierda es mejor, a pesar de que me corten mis libertades económicas, a pesar de que me van a cobrar un 60% de impuestos, es porque al final me van a dejar vivir como quiero vivir, entre comillas, no siempre así, pero me van a dejar vivir como quiero vivir. Tenés a una Alexandra Ocasio-Cortez en Nueva York, pues al final apoyada por una mayoría de jóvenes, porque a diferencia de un montón de conservadores republicanos ultracachurecos, les dicen, no, miren, ustedes son libres de vivir su sexualidad como quieren, eso sí, yo voy a meter mi mano en su bolsillo y voy a tomar de ahí lo que quiero. Y el punto es, gracias a eso es que surgen libros como este, el libro negro de la nueva izquierda, de Agustín Laje y Nicolás Márquez, este libro que está acá, que básicamente hacen intentar ver, y esos son Nicolás Márquez y Agustín Laje, para mí son lobos conservadores disfrazados de ovejas libertarias. Y aparte otras cosas que disfrazan. Entonces, sí, que no me constan, pero no sé. Y el punto es, esta gente intenta hacerse pasar por liberal, e intenta hacer ver como si los derechos de las minorías sexuales, étnicas y demás no fueran parte de la batalla del liberalismo, cuando realmente todas las batallas por la libertad de los derechos civiles, ya sea de las personas afroamericanas, de los homosexuales, de las lesbianas, de todos los derechos de esas minorías que en un momento no han tenido derechos, han sido producto del liberalismo, no han sido producto de nada más. Así es, y eso precisamente es el peligro. A mí no me importa que se escriban cosas como estas, a mí no me importa que haya neonazis en el mundo, pero si tú escribís un libro donde 48 veces decís la palabra sodomita para referirte a los homosexuales, lo ves como un trastorno, como algo que está mal, definitivamente no te llames libertario, llámate conservador. Llámate lo que te dé la gana, pero no vayas por la etiqueta de libertario. ¿Y qué pasa? Que en Argentina y en el Cono Sur, mucha gente que ha llegado al libertarianismo por estos dos señores, luego lo acusan a uno de uno no ser el verdadero libertario. Entonces, ¿en qué momento
el libertarianismo está perdiendo el norte, donde la gente cree que solo las libertades económicas tienen que ser defendidas. O sea, eso no, y es precisamente lo que yo vengo a rescatar aquí, y lo hago yéndome a la raíz. Y por eso empiezo en la primera parte diciendo, ok, ¿qué es el conservadurismo? ¿Quién es un conservador? ¿Qué es el libertarianismo? ¿Quién es un libertario? La crítica de los conservadores a los libertarios. Debates que en el mundo anglosajón llevan décadas de ser superados. O sea, la diferencia entre un libertario y un republicano en Estados Unidos y en la derecha es una cosa que está súper dividida. O sea, ya este debate está superado. Ah, no, pero en América Latina el conservadurismo sigue siendo parte de ese enmeshment con el libertarianismo, con libros como este, con proteccionismos estatales, con liberales que apoyan a Macri, por ejemplo, aunque Macri vaya y se endeude con el Fondo Monetario Internacional 30 mil millones de dólares o no sé cuántos millones de dólares, o con el CACIF, con sus proteccionismos y su cronyism y su mercantilismo corrupto. Y es como decir, no mucha, o sea, si los libertarios queremos hacer política, tenemos que diferenciarnos de esta gente. Tenemos que venir y decir, ok, nuestra propuesta es esta. Porque otra cosa que los conservadores están haciendo es que como ahora la izquierda no puede hablar de expropiar o de controles de precios, bueno, por lo menos no en el mundo civilizado, la izquierda se ha disfrazado, que es lo que yo hablo acá, de la bandera gay, la bandera ecológica, la bandera feminista, la bandera de los derechos sexuales, la bandera del ecologismo, la bandera de las drogas. O sea, la izquierda se disfraza de todas estas banderas para llamar a la juventud. Y los conservadores piensan que hablar de ecologismo, de los gays, de las feministas, es hacerle el juego a la izquierda. Entonces, ¿qué pasa? Que tenés unos conservadores que no hablan de sexo, drogas y rock and roll, que entonces se van con la izquierda. Y si los libertarios seguimos estando amañados por esta gente, olvídense, vamos a seguir viviendo en socialismo, porque el marxismo es lo que nos va a gobernar. Y ese es cabal parte del problema que todos podemos ser, ahí sí que todos somos víctimas de ese problema, de solo identificar o derecha o izquierda. O estás a favor de las libertades sexuales o estás a favor de la libertad económica, porque no son capaces de identificar que la libertad es solo una y la libertad abarca todas las diferentes brechas. Y precisamente sobre ese tema de cómo la izquierda se ha agarrado todas esas banderas del ecologismo, del feminismo y de las demás banderas que tú mencionabas, es precisamente un tema que toma Dalmacio Negro, que ustedes van a encontrar libros de Dalmacio Negro en este stand de UFM Ediciones, que Dalmacio Negro identifica pues cuál es la base, esa base, digamos, la base ideológica del comunismo y cómo se va transformando y va adoptando diferentes formas para impregnar y para llegar a acoplarse a más personas. Entonces, eso es bien peligroso porque al final de cuentas lo que logra es precisamente lo que decía José, y logran eliminar que la juventud se acerque a este tipo de discusiones. Así porque se van para la izquierda, y eso es peligroso porque entonces pones a debatir a AOC con un señor de 70 y pico de años que no es para nada atractivo a la vista de un joven, pero no solo no es atractivo porque físicamente no es bonito, sino que además sus ideas no venden, sus ideas son de siglos atrás. Entonces es por eso que es importante hablar de esto desde la perspectiva de un joven liberal que también puede discutir de estos temas, porque no son solo temas de la izquierda. Es que esa es la cosa, el problema está en que los conservadores no quieren hablar de, básicamente la parte 2 de mi libro, babos, o sea, porque yo tampoco creo que hay que hacer corte de cero como la Revolución Francesa. No, a ver, durante toda la historia de la humanidad se ha comprobado que hay instituciones que a la humanidad le funcionan. Entonces, en la segunda parte yo digo, conservar, sí, a huevos que hay que conservar cosas. No es cuestión de agarrar como las revoluciones, que todas son un fracaso, la Revolución Francesa, la cubana, la china, todas terminan en miseria y muerte porque quieren arrancar con todo de cero. No, hay que conservar cosas. Pero ¿qué vamos a conservar? Y si vamos a conservar, ¿para qué vamos a conservar? Entonces, ahí en la segunda parte del libro yo digo, por supuesto que hay que conservar cosas. Hay cosas que a la humanidad le funcionan. Por ejemplo, conservar la dignidad del individuo. Si vamos a conservar, conservemos la vida, la propiedad y la libertad de todos y cada uno de los individuos. ¿Por qué? ¿Porque lo digo yo? No,
porque se comprueba que los periodos históricos donde al individuo se le respetan sus derechos, la humanidad prospera. O sea, los países más libres del mundo, humana y económicamente, tienen a sus pobres 11 veces más ricos y viviendo 15 años más de vida que los pobres en los países menos libres. O sea, en resumidas cuentas, si sos pobre, te conviene más vivir en un país más libre que en uno menos libre. La libertad funciona. Por lo tanto, si vamos a conservar cosas, conservemos las cosas que nos funcionan. Conservar la libertad, a huevos, y también la libertad sexual. Y la libertad sexual implica que todas las diferentes variantes, la diversidad sexual, la libertad de amar a quien te dé la gana amar, de acostarte con quien te dé la gana acostarte, siempre que haya una sola cosa, consenso y voluntad entre las personas involucradas en el acto sexual. Mientras haya consenso y voluntad, y no estamos hablando de una violación sexual, de pedofilia, de pederastia o de esas cosas, ¿por qué no? Pero los conservadores te dicen, conservemos la libertad, pero solo la económica, la sexual no. No, ¿y cuándo vas a poder tú hablar con un conservador respecto a los diferentes tipos de familia que hay? Porque esa es otra cosa que los conservadores no les puedes tocar. La familia es papá, mamá, hijos y chucho, ¿ah? Y no puedes meter a otras figuras, no puedes poner otras figuras, no puede ser una mamá, solo la mamá, o no pueden ser dos mamás, o no pueden ser dos papás. Y eso es otra cosa que, o sea, la familia importa, pero hay diferentes formas de familia. Exacto, yo por ejemplo lo pongo, conservar la familia, claro que sí. A ver, a lo largo de la historia de la humanidad, la familia ha demostrado ser de las instituciones más eficientes que hemos tenido para darle soporte económico, ético, moral, educacional a un ser humano. O sea, la familia es mucho más eficiente que cualquier Estado benefactor o beneficios para el Estado. La familia es una de las instituciones más claves de la humanidad, pero desde los inicios, desde que éramos unos cavernícolas, la familia nunca fue solo mamá, papá, hijo y chuchos. Las familias eran tribales. Hay familias de abuelas con nietos, abuelos con nietos, sobrinos con tías. Hasta en la Biblia. Hasta en la Biblia. Incluso hermanos que se van pasando a la misma mujer conforme se van muriendo, eso también está en la Biblia. Entonces, si vamos a conservar la familia, que es lo que yo pongo acá en el libro, conservémosla en todas sus presentaciones, no solo en la que a los conservadores les gusta, que es mami, papi, hijos. No, cuando la familia nunca ha sido solo eso. Conservar la libertad de mercado, a huevos. Y los conservadores te dicen, sí, libertad de mercado. Hasta que llegas a mercados que a ellos no les gustan, ¿va? Mercado de las drogas, mercado de la prostitución, mercado de la venta voluntaria de órganos, mercado del aborto. No, si no son mercados que les gustan. O el mercado de sus productos. Porque es Virgo, que haya libre mercado siempre y cuando no sea libre mercado con respecto a mis productos. Entonces, ves a muchos empresarios que te dicen, no, ya puede libre mercado, que sí, que la productividad, la empresarialidad. Pero después te dicen, no, pero el contrabando, sí, por favor, luchemos contra él. Cuando realmente, y vos lo decías en la presentación del libro, el contrabando es una de las formas más puras del libre mercado. Son personas que van a otro país, les es más fácil cruzar una frontera, ir a otro país a buscar alimentos, a buscar repuestos, a buscar lo que sea, y traerlo clandestinamente al país. Ya sea venderlo o usarlo para consumo personal. Entonces, y siempre dicen, no, pero es que es para proteger la economía personal, la economía nacional. ¿La economía nacional de quién es la pregunta? ¿La economía nacional de las personas más pobres y que más lo necesitan? ¿O la economía nacional es tu propia economía, que a la hora de vos quitar un arancel, que al final es una barrera artificial que le impones al comercio, le metes competencia? Así es. Y otro tema también ahí en la libertad económica es, como tú decías, Gloria, cómo ciertos sectores defienden esa concesión de privilegios para ellos mismos, porque obviamente les va a beneficiar a sus productos. O sea, no, al final de cuentas no es un libre mercado 100%. Exacto. Y esas son las hipocresías por las cuales vos no podés hacer políticas públicas con los conservadores. O sea, si vos agarrás mi campaña presidencial y los 15 puntos que yo propongo ahí, y vas a cualquier partido de derecha conservadora guatemalteca, me mandan a la mierda. O sea, de los 15 puntos me votan 14. Entonces, ese es el problema, que si los libertarios no nos desligamos de los conservadores, no solo vamos a seguir caminando hacia el marxismo, sino que además nosotros, que sí tenemos propuestas, que sí hablamos de la libertad individual, nos vamos a quedar rezagados y cortos. Después está conservar la libertad de movilización
migración y asociación, porque otra cosa es que los conservadores enaltecen el militarismo, las fronteras, la soberanía nacional, el patriotismo, esa cosa de odiemos al otro solo porque le tocó nacer geográficamente en otro lado, y que hay como naciones que son más, digamos, dignas que otras naciones. Cuando los libertarios decimos no, mientras aniquiles el welfare state y no haya estado benefactor, vas a ver cómo todos los clavos de la migración se te vienen para abajo. Que es cabal uno de los temas que estábamos discutiendo la semana pasada con José Fernando, que ves por qué la gente se va a Estados Unidos. Sí lo hace por la certeza jurídica que tienen, sí lo hacen por los beneficios económicos de libre mercado que se les presentan en Estados Unidos, pero principalmente lo hacen para recibir un sistema de salud pública, para recibir todos esos beneficios que están dentro de un estado benefactor. Entonces, la gente de los Estados Unidos, que son ciudadanos americanos, no se está peleando porque la gente vaya a trabajar, porque obviamente les gusta tener a las personas dentro de su economía ofreciéndoles servicios más baratos. Están peleando con ellos porque no están pagando impuestos, igual están recibiendo beneficios de ese estado benefactor. Entonces, si tú eliminas el problema, que no son los migrantes, sino en realidad es el estado benefactor, se eliminan todos los problemas. Y es parte de las cosas que realmente no se entienden. Es más, yo se lo dije a una representante del PP en España, en un congreso que fui del Free Market Roadshow, le levanté la mano y le dije, todo este clavo que ustedes tienen con los migrantes musulmanes y africanos se resuelve quitando el estado benefactor. No, bueno, tía, pero ¿cómo te vais a poner tú, siendo del Partido Popular, a decirle a los españoles que le vas a quitar el estado benefactor? Es que no te vota ni Dios. Entonces, ese es el problema de los partidos de derecha conservadores, que con tal de no perder votos, no hacen lo que hay que hacer. Y por eso es que yo también reivindico la figura de Margaret Thatcher, porque es la única política que me consta que al llegar al poder valió madres todo lo que fuera consensos. Ella decía que eso de hacer consensos es cuestión de esquizofrenia. Hasta dentro de su propio partido. Ella misma lo dice acá, o sea, yo el epílogo se lo dedico a Margaret Thatcher, y ella misma decía, yo ya sabía que los socialistas eran mis enemigos. El clavo no era con los socialistas. Los que a mí más me traicionaron fueron los conservadores. Porque cada vez que yo me cargaba un sindicato, cada vez que yo abría el comercio, cada vez que Margaret Thatcher avanzaba en una agenda liberal, eran los conservadores de su partido los que le decían, mira, mano, se te está pasando la mano, estamos perdiendo alianza con los socialistas, porfa. Y ella era como, miren, señores, yo vine aquí a hacer lo correcto, no a caerle bien a nadie. Y si no les parece, renuncio. Y yo creo que esa es la actitud que no tenemos en los políticos actuales, ni de derecha ni de izquierda. El costo político, cabal, voy a perder votos, eso le da pánico a la gente, eso le da pánico a los partidos políticos. Y de hecho, hace un rato venía alguien a preguntarle a Gloria, pero si tú querés participar dentro de las elecciones en algún momento, y le decís, sí, me gustaría participar, pero ningún partido político va a estar dispuesto a aceptar las cosas como yo las quiero hacer. Y es que no van a estar dispuestos a perder políticamente todos esos votantes que están afiliados al sector religioso, que están afiliados a ese mercado protegido. Entonces, ¿cuáles son las que quedan? Y que el problema no es que estés afiliado a un sector religioso, el problema es que querás usar al Estado para imponer tu religión o cargarte en las posibilidades de enseñar la educación sexual a las niñas en el pensum del currículum. Ay, después todo el mundo, ay, los niños pobres en Guatemala, ay, la desnutrición. Pero si no dejan enseñar educación sexual. No, todo el mundo se escandaliza también cuando ves una noticia de una niña de 10, 12 años que la embarazó su tío, abuelo, saber ni quién de la misma familia porque la violaron, pero nadie resuelve ese problema a través de la educación sexual, a través del aborto. Ahí, por ejemplo, en el aborto, yo cito a la presidenta de Croacia, que se hizo súper conocida durante el Mundial, por guapa la señora, pero aparte porque tiene una frase súper buena, que yo la uso justo, donde hablo del aborto, como uno de los mercados que no les gusta a los conservadores. Y la tipa dice, yo soy católica, pero creo que mi opinión personal es irrelevante, porque más allá de lo que yo piense, el aborto debe continuar siendo legal. Kolinda Grabar-Kitarović, presidenta de Croacia. Y es que ese al final es la esencia del liberalismo. Vos puedes ser quien querrás. Puedes ser un sacerdote muy religioso, hipercreyente en Dios, que pues al final no mata ni una mosca,
o puede ser por otro lado una lesbiana alborotada, transgénero, lo que querrás, de lo que querrás, siempre y cuando tu proyecto de vida no influya, y más que no influya, no afecte el proyecto de vida de alguien más. Exacto. Eso es todo. Mientras tú no querrás utilizar al gobierno como mecanismo para imponerle tu proyecto de vida individual a alguien más, pues viví tu vida como querrás. Pero es que ya llegan al punto entonces los conservadores y elaboran un poco más el argumento de una forma retórica, porque al final es pura retórica, y dicen, no, pero es que al final está bien que las personas vivan su vida sexual como quieran, pero que la vivan en su casa, porque que no se metan conmigo y que no me lo impongan. Y es como, brother, mientras no te estén tocando a vos, mientras no te estén hostigando, pues que cada quien, pero que cada quien haga de su culo un candelero. Y es que ese es el punto. Javier Milei dice algo así, ¿verdad? Como la caridad, con la caridad. Algo así, que con el culo ajeno todo el mundo es puto. Porque como no es tu culo, entonces ¿qué te importa? ¿Va? Entonces todos aquí quieren caridad, pero que la pague alguien más, ¿va? Nunca es de mi propia factura. Pero fíjate que ahorita que hablabas de lo de la indecencia y que los gays no se den besos en sus bocas en la calle, cuando, perdón, pero los heterosexuales a veces hacemos unos escenitas entre cachetadas y besos que madre mía, pero tengo yo precisamente una anécdota que cuento en el tema de la libertad sexual y me encantaría compartirla de cuando yo estaba en la radio, en la 949, y precisamente lo toco para decir cuál es la diferencia. A la madre, ahorita no lo encuentro. Pero una vez me llamó un chavito a la radio y me dijo así como, mira, fíjate que la semana pasada a mi novio y a mí nos echaron de Miraflores por andarnos besando. Y yo le dije, bueno, a ver, Miraflores obviamente como centro comercial, propiedad privada que es, tiene todo el derecho de sacar a quien sea por estarse besando. Obviamente el doble estándar ahí es que si sos una pareja heterosexual, no te echan de Miraflores por estarte besando. Ahora, hay cordura, gente, hay sentido común y hay lugares para besarse. Y eso es lo que yo pongo en el libro, que ahorita no encuentro la página. Pero básicamente pongo que no es lo mismo besarte en el carnaval del orgullo gay de México o de Madrid, o en el carnaval de Río de Janeiro, o en las calles de San Francisco, que besarte enfrente de una iglesia católica, ¿verdad? No es lo mismo tampoco, o sea, tener ese sentido común de la decencia, que lo debemos tener todos, heterosexuales y homosexuales, seas quien seas. Y otra vez me llamó otro chavito y me dijo, Gloria, yo soy gay, vivo con mis abuelos porque mis papás se fueron a Estados Unidos de migrantes, tengo 16 años y siento que cuando le diga a mis abuelos que soy gay, me van a echar de la casa. ¿Qué hago? Porque a huevos te vuelves el psicólogo de la mara, ¿va? Entonces yo le dije, mira, ahorita tu clavo no es tu sexualidad, ahorita tu clavo es tu supervivencia económica. Entonces, priorizar. Primero tienes que encontrar un trabajo, empezar a ahorrar. Cuando tengas pisto suficiente y sintas que ya puedes independizarte, vas con tus abuelos y les decís, soy gay. Y si te echan, entonces vas a tener un colchón donde caer muerto, pues, porque si no, no vas a poder ni disfrutar tu sexualidad. O sea, las prioridades como son. Primero independizarte económicamente si sabes que tu familia te va a dar la espalda, pues. Perdón, y eso es algo súper interesante de discutir, porque también, se me fue lo que les iba a decir, espérenme. El punto es que a lo que iba antes de que nos vamos a corte, tengo este libro acá que se llama Hacia una nueva libertad, que me van a regañar porque lo doblé. Hacia una nueva libertad, el manifiesto libertario, que es de Murray Rothbard. Rothbard era un anarcocapitalista y pues dentro de todo, en ese momento, dentro del movimiento libertario, igual había personas más conservadoras que otras. El punto es que Rothbard, pues cuando uno se pone a ver y comparamos esto, por ejemplo, con el video que vos hiciste lanzándote a la presidencia, sí, y tus propuestas, viene Rothbard y te habla de los problemas. Entonces te habla de la servidumbre involuntaria, te habla de la educación, te habla del bienestar y el estado benefactor, te habla de la inflación, te habla del gobierno en los negocios, te habla de las calles y de las rutas, de la policía, la ley, los tribunales. Pero hay algo bien interesante. Pocos libertarios, y no creo que Rothbard haya sido así, no lo haya hecho, lo haya dejado hacer por temor a los conservadores, pero pocos libertarios han hecho tanto énfasis, como por ejemplo estás vos en tu libro, en todas esas libertades civiles y esos aspectos de la libertad individual que van más allá de la libertad económica.
Porque cuando vos hablas de libertad económica, pues es muy fácil caerle bien a muchos conservadores. Te dicen, no, es que en eso tenemos la batalla en común. Sí, ¿cuántas veces a mí no me decían, ay, mira, re bien tu batalla del socialismo, nomás no digas que sos atea, hombre, no digas que querés legalizar las drogas, bájale a tu mosh, a que da huevo, ¿va? Cuando le servís para sus fines, que es acabar con la izquierda, ahí sí te aplauden, pero cuando volteas a ver libertad individual, no. Entonces, ese es el punto, y el punto de lo que yo con este libro es que, primero, esta es una biografía de Margaret Thatcher, que también la encuentran acá en ediciones de su FM, ahí Marita nos está haciendo, venía a saludarme. Venimos a dar un saludo. Ahí viene Marita en camino. Veninos a contar. Hola. Gracias chicos, bienvenidos, gracias por estar aquí, ya saben que todos los UFM son súper bienvenidos, revoltosos o no revoltosos, pero a mí me gustan los revoltosos. ¿Hasta cuándo van a estar acá? Hasta el 21 de julio a las 9 de la noche. Y contanos uno de los beneficios que hay de venir aquí al stand. En este stand usted va a encontrar libros que son libres para llevar, no gratis porque no, eso ya pagaron por ellos, o sea, son libres para llevar. Tenemos libros increíbles a precios increíbles. No Desde 5 quetzales. Exactamente. No son ofertas porque son libros que realmente fueron escogidos como libros increíbles que podemos acercar a los lectores. ¡Qué cool! Un libro en una bodega es un libro triste. Lo que queremos es que los libros tengan un lector. Un libro húmedo. Es muy bien, un libro feliz. Y para que las ideas vayan entrando. Y justamente el ejercicio que hacíamos hoy con Gloria era de profundizar en las ideas, aunque tengamos aristas distintas que ustedes manejan súper bien porque son otro nivel de academia, pero aquí van a encontrar de todo, historia, economía, que tenemos... libros de niños también hay. Sí, también tenemos, son las traducciones de la ley, algo para hablar sobre el Yolapis. El Yolapis. Divino, es, obviamente es... para mi hermanito todo. Están en inglés y en español, hay unos de propiedad privada, otros que hablan de temas básicos de la economía, en fin, hay para que vayan con lo que quieran. Es que, por favor, vengan. Si aprovechen. No vienen a ustedes, Así que aprovechen a pasar, pero el punto es que a todo lo que iba con el tema antes de llamar a Mayrita acá, es que en esa biografía de Margaret Thatcher incluso cuentan la parte en la cual los miembros del Partido Conservador se pelearon con ella cuando ella inició la batalla para despenalizar la homosexualidad en Reino Unido. Y es que ese es el punto. Al final es cierto, Margaret Thatcher era el Partido Conservador y lo que querrás, porque al final los partidos terminan siendo vehículos para llegar al poder, y a huevos que en un país en el cual tienes dos partidos grandes es buscar en cuál de los dos te metes. Claro. Pero el punto es que a ella no le importó pelearse con los conservadores que incluso apoyaban las libertades económicas, conservadores que formaban parte de su propio partido, sí, y de los mismos que le enseñaron a ella los fundamentos de la libertad de Hayek, que ella usó casi que como su plan de gobierno, sí, que le dijeron, mira, sí, es que en materia económica, liberalicemos todo, no dejemos que los sindicatos públicos coopten el poder y pues eliminemos los aranceles. Pero en lo relativo a los temas sexuales, dejemos las cosas como están, porque tenemos esa Inglaterra hipócrita, todavía victoriana, en la cual, pues, de la puerta de tu casa para adentro podías hacer lo que quisieras, fueras rey, fueras plebeyo, fueras lo que fueras, pero de la puerta de tu casa para afuera tenías que vivir una vida de apariencias. Y eso es otra cosa, o sea, Margaret Thatcher luchó por descriminalizar la homosexualidad, cosa que llevó a Alan Turing al suicidio, porque lo sometieron a estos Cure the Gay Away, babos, en un proceso químico que lo llevó a la depresión y al suicidio. Y además, siguen habiendo. Y Margaret Thatcher también votó a favor de despenalizar el aborto. ¿Cuántas conservadoras de derecha en América Latina conocen ustedes que estarían dispuestas a avanzar en una agenda de legalizar el matrimonio gay, la adopción homoparental o el aborto? Ninguna. Entonces, cuando ponemos las cosas en contexto, y por eso es que yo reivindico a Margaret Thatcher, digo yo, ¿cómo es posible que una mujer, miembro del Partido Conservador, en los años 80, tuviera los huevos de enfrentarse a su propio partido para descriminalizar la homosexualidad y el aborto, y estemos en pleno 2019 y no haya una derechista conservadora de las políticas latinoamericanas dispuestas a admitir eso? Y precisamente ese tema respecto a la homosexualidad es lo que yo quería compartir. Hace un momento que me dio un lapsus ahí mental, que, José, yo no sé si te recordás cuando tuvimos a nuestros invitados no me recuerdo, pero era un grupo de personas que defienden los derechos homosexuales, visibles. Y ellos lo que decían, hacían una comparación tan simple y tan sencilla como, es que nosotros no les estamos pidiendo un privilegio, o sea, realmente no estamos pidiendo un privilegio, estamos pidiéndole que yo pueda ir tomada de la mano con mi pareja, independientemente si sea hombre o mujer,
por la calle, algo que ustedes heterosexuales pueden hacer, porque yo no lo puedo hacer si, digamos, si su lógica es, no, es que ustedes no son parte del Estado, pero yo pago impuestos igual, porque, o sea, ¿cuál es la gana que yo no pueda hacer, no pueda tener los mismos derechos si tengo las mismas obligaciones? O me van a pagar, o cobrar menos impuestos si soy homosexual para que no pueda caminar por la calle así. Mira, lástima que ya se fue, pero yo tengo una cita de Andrea, que si quieren cuando volvamos de corte, de mi mejor amiga Andrea Cuevas, que precisamente dice eso. Puta, no te dejan ser gay, pero eso sí, quieren tus impuestos, que de a huevo. Entonces, ¿por qué no hacemos una lista? Así como también es algo que toco en el libro, cuando te dicen, bueno, es que Ayn Rand era una incongruente, porque al final de sus días utilizó el Estado benefactor. Miren, mucha, hagamos una cosa. Si a ustedes no les parece que gente que estuvo forzada toda su vida a pagar impuestos, luego utilice el Estado benefactor, hagamos una cosa. Agarren una lista y nos sacan de la SAT a todos los libertarios, a los gays, a los ateos, a toda la mara que no les cae bien. Y yo feliz de la vida de no pagar impuestos. Y a ver cuántos se quedan, ¿va? A ver cuántos se quedan, porque esa es otra cosa. Cuánta mara enclosetada vive en nuestras sociedades, enclosetada no solo de sexualidad, de religión, de tener los huevos de decirle a su familia lo que realmente piensa y por qué lo piensa. Entonces, ¿saben qué, mucha? Así como no les parecen esos estilos de vida indignos, tampoco reciban su dinero, pues, porque quede al pelo, ¿va? O sea, no queremos ese estilo de vida, pero seguir pagando impuestos. Así es, vamos a ir a un corte y cuando regresemos vamos a estar aquí de vuelta en el stand de UFM Ediciones. Lástima que no pudimos poner esta pequeña parte de la discusión al aire. Una intensidad. Se viene a sentar aquí un fifi súper en traje. No me puedo tomar una foto contigo. Y luego termina y me dice, ay, que viva el socialismo. Y yo, que viva, buenísimo. ¿Por qué no empezás por expropiar tu saco y esa sombrilla y la bolsita de sofos que andas cargando? Y me dice, yo no sé qué socialismo has leído, porque la propiedad privada se defiende en el socialismo. Yo, no, y hasta dijo una frase como, ¿cómo te voy a quitar lo que es tuyo? Pero es que eso es el socialismo. Claro. Eso es el socialismo. Aparte le dije, ¿por qué no empezás vos por expropiar lo que es tuyo y nos das el ejemplo? Lo que no te dije antes de que procedieras a decir que si quieres tomarte la foto con él es que este chavito anda por el mundo intentando aparecer en las fotos con gente famosa. Entonces vos lo ves en las fotos de la prensa y sale atrás del embajador de Estados Unidos, atrás del presidente de Guatemala, atrás del presidente del Congreso. Entonces es un cae de risa porque ya nadie se lo toma en serio porque anda por todos lados. Pobrecito, qué patético. Aparte ya que salga del closet, que se le renota además, pues, pero bueno. Sigamos hablando del libro. Regresando al tema. Pues yo terminé de mencionar en el segmento anterior el tema de Rothbard, pero quiero para que pasemos a otro tema, porque hablabas del tema del conservadurismo. Y si alguien por mucho tiempo lo intentaron asociar con los conservadores y tuvo que escribir un ensayo para decir por qué no soy conservador, fue Hayek. Y vos lo mencionas en tu libro también. Y el punto con ese ensayo de por qué no soy conservador de Hayek es bien interesante, porque Hayek, de una forma mucho más abstracta de lo que vos haces en el libro, Hayek viene y dice, bueno, sí, conservemos, pero ¿qué es lo que hay que conservar? Te dice, lo que hay que conservar son todas aquellas instituciones que han hecho posible la vida en la Tierra. Hay que conservar esas instituciones que por prueba y error, a través del tiempo, han demostrado que son las mejores para el desarrollo económico, el desarrollo humano de todas las personas. Claro. Lo que no hay que conservar son todas las estructuras de privilegios, todas las estructuras artificiales creadas deliberadamente con la intención de dominar a determinados grupos. Entonces, vos venís, agarrás eso, y de forma mucho más concreta decís, bueno, ¿qué conservamos? Conservamos la familia, conservemos... Y empezás con esa enumeración de cosas. Pero entonces el punto es, acá no es una cuestión radical, y lo digo a partir de una discusión que había en la presentación del libro. Acá no es una cuestión en la cual los libertarios y los liberales seamos así como refundacionistas, que promovamos que el Estado de Guatemala tenga que construirse desde cero, mandar a guillotinar a todos los políticos actuales y empezar algo de nuevo. No se trata de eso, se trata de empezar desde lo que tenemos e ir buscando la forma de irlo perfeccionando y eliminando todas aquellas instituciones que arbitrariamente se han creado con tal de
pues cuidar los privilegios de alguien. Básicamente la base es conservar la vida, la libertad y la propiedad, que son las tres cosas que funcionan para que la humanidad prospere. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de conservar la vida, la libertad y la propiedad, hay cosas que los conservadores quieren conservar, como el machismo, la misoginia, el racismo, el proteccionismo económico, el mercantilismo estatal, la xenofobia, que atentan contra la vida, la propiedad y la libertad de otros individuos. Entonces, ese es el problema con los conservadores, que quieren conservar cosas que van en contra de lo que funciona para la humanidad. Y hablando de Hayek, en la página 177, justo él tiene una cosa que dice: la adhesión conservadora a las tradiciones conduce a la inacción, ya que implica bien la renuncia a ofrecer alternativas a la dirección en la que la sociedad se mueve, bien una actitud reaccionaria que los lleva a la marginalidad. Los conservadores no tienen capacidad de impulsar cambio alguno cuando una determinada ideología se vuelve dominante. Y eso es lo que nos está pasando en América Latina. El marxismo nos está hartando vivos. Los libertarios quieren seguir coqueteando con los conservadores, con los proteccionistas, y entonces vamos a seguir viviendo socialismo. Y eso es algo bien curioso, Gloria, porque algo que nosotros entendemos que es parte del proceso natural de las personas es que el ser humano evoluciona, el ser humano es cambiante, el ser humano tiene diferentes gustos, tiene diferentes estilos de vida, ¿verdad? Y algo que los conservadores no contemplan es esa evolución del ser humano. Entonces, si tú continúas viviendo bajo un sistema que ya se vuelve obsoleto, tenés que cambiar, y no es que vayas a cambiar todo el sistema por completo, sino vas adaptándote a esa evolución, que es lo que al final de cuentas te permite ser liberalismo, pues más que liberalismo, ser libertario. Exacto. O sea, ser libertario es flexible a la evolución del pensamiento, y no solo el pensamiento, pero la evolución del ser humano, del individuo. Precisamente en la parte donde yo digo qué es el liberalismo y quién es un libertario, cito a Axel Kaiser, que me parece tiene una de las mejores definiciones de lo que es ser libertario. Libertario es aquel que defiende el respeto irrestricto de los proyectos de vida ajenos, porque cree con total convicción en la igual dignidad de los seres humanos sin excepciones, dignidad de la que solo tiene sentido hablar cuando a todos se nos reconoce la libertad y responsabilidad de perseguir nuestros fines y sueños, sin dañar a otros y trabajando con los medios de los cuales disponemos. El libertarianismo es así una filosofía humanista por excelencia, porque promueve un respeto inquebrantable por la vida, la libertad y la propiedad de las personas, a quienes ve como fines en sí mismas y nunca como medios para ser utilizados coactivamente para satisfacer los fines o necesidades de otros, que es lo que el chavito superfifí aquí de Winac, ¿va? Pues le dije, ¿por qué no empezás por expropiar tú? ¿Va? Porque, o sea, siempre quieren usar a los demás como medios para sus propios fines, ¿va? Hay otro tema, Gloria, el que quisiera que habláramos, que lo mencionas vos también en tu libro, y es el tema del ecologismo. Ya lo empezamos a mencionar antes, pero el tema del ecologismo es un tema bien interesante, porque sucede que cuando vos hablas con personas socialistas te dicen, no, pero es que los bosques tienen que ser comunes, tienen que ser para todos, y decía, bueno, cuando los bosques son comunes y son para todos, vamos a ver lo que está pasando en el Parque Nacional de la Laguna La Chua, que es una laguna preciosa en Alta Verapaz, que poco a poco se está quedando sin árboles debido a que precisamente pues, es un área que como es de todos y no es de nadie, a nadie le interesa, nadie tiene verdadera seguridad en el lugar, y cada vez tiene menos árboles, y la laguna, que se suponía que era una laguna que el gobierno estaba buscando conservar para todos, de forma cristalina, porque uno podía estar en medio de esa laguna, ver para abajo y ver 50 metros para abajo, pues ahora se está llenando de jabón, de químicos y demás. Pero por el contrario, eso del lado de lo que sucede cuando aplicas medidas socialistas, pero por el contrario, tenés personas que son completamente negacionistas del cambio climático, personas que dicen, no, es que no importa, la industria que prospere, déjennos producir, yo no me hago cargo de mi basura, yo me hago cargo de producir y de vender y demás, pero yo no me hago cargo de mi basura que se encargue alguien más. Entonces, y ya es empezar igual a desresponsabilizarte y decir, lo que me sirve para producir Virgo y lo que no me sirve para producir, que se encargue de eso alguien más. Exacto. Juan Carlos Benfeld, que acá está su libro, este es un libro libre para llevar, es un libro, no es gratis, pero es libre para llevar, quiere decir, ustedes pueden venir y tomarlo, pero alguien más ya pagó por él. Se llama Ecohisteria y Sentido Común. Él termina uno de sus ensayos diciendo, la ecohisteria está convertido en el principal obstáculo para enfrentar el desafío ambiental. Con sus posiciones exageradas, politizadas y frecuentemente anticientíficas, oscurece el debate que debe ocurrir como parte de la búsqueda de soluciones a los problemas de la realidad ambiental. Y es hora de recobrar la razón. Y es que al final es un hecho.
Es un hecho que existen problemas como por ejemplo el problema del plástico, pero prohibir el uso del plástico no es la solución. Exacto. Tenés un problema de manejo de basura, pero prohibir el que las personas pues tengan basura no es la solución, porque eso nunca lo vas a lograr. Es un hecho que la contaminación del aire es un problema en algunos países, pero nos damos cuenta, y es bien interesante, que son los países socialistas los que más contaminados tienen su aire. Así es. Pero irte hasta el otro extremo y decir, no, pero es que no hay nada que hacer por el ambiente, no es la solución. La solución está en que el liberalismo te dice, ok, Virgo, tenés un problema, miremos de la forma liberal cómo el mercado puede solucionar ese problema. Exactamente, y eso es precisamente porque yo escribí Conservar el planeta limpio, porque al final el planeta puede vivir sin los humanos. A nosotros es a los que más nos conviene tener aire puro, y yo que acabo de pasar una crisis ambiental en México, no se la deseo a nadie. Que no pudiste estar en el programa precisamente por eso. Sí, porque estaba jodidísima, se cancelaron clases, se cancelaron trabajos, porque la Ciudad de México estaba hecha de verdad una porquería. O sea, cuando vos ves eso, no puedes negar que estamos destruyendo el ambiente, y que al final a nosotros como seres humanos nos conviene tener el ambiente limpio. Y hablo de esto porque otro de los grandes daños de la religión es que dogmáticamente enseña al hombre que él es un ente traído por Dios y que el resto de animales y del planeta son ciudadanos de segunda clase. O sea, el ser humano, como no creen en la evolución, no se sienten que el ser humano es parte de un todo, se siente como ajeno a ese planeta. Superior. Entonces le vale madres contaminar, le vale madres no tener ética con los animales, y esa es una actitud que los conservadores no quieren hablar. Y encima, si hablas de ecologismo, te tachan de libre progre, marxista cultural, cuando yo pongo acá, en el momento en que la gente cree que el ser humano es un ente aparte de los animales y del resto de la naturaleza, y son seres divinos cuya creación es superior y absolutamente desconectada del resto de formas de vida, hay que explicarles a esas mentes por qué les debe importar, en términos de su propio beneficio, cuidar el planeta. Desarrollar un conocimiento científico sobre cómo estamos conectados con el resto del planeta y de seres vivos, nos damos cuenta que la preservación del planeta depende de nosotros. Y precisamente para limpiar nuestro planeta del daño que nosotros mismos le hemos hecho, llenando los mares de plástico, matando a miles de seres vivos, talando árboles desmesuradamente, contaminando con basura que no reciclamos, debemos presionar por incentivar las soluciones que los mismos individuos inventan y que mejoran la vida de nuestro planeta. Las carreteras hechas de plástico en Holanda, las mochilas con paneles solares para los niños en África para que puedan hacer tareas en aldeas sin electricidad, el ecofiltro guatemalteco, el convertidor de neblina en agua potable, los coches eléctricos, luces que se encienden con la propia energía que crean los asistentes a las discotecas al bailar. Soluciones de mercado para acabar con la contaminación, pero para que existan individuos que puedan otorgar soluciones eficientes, debemos poner la ciencia al alcance de los niños. Es por medio del método científico de hipótesis y experimentación como las generaciones futuras van a poder desarrollar herramientas que limpien nuestro planeta. Entonces, no, pero vayan a preguntar ustedes cuánta mara cree en la evolución en Guatemala. 1 de 10 va. Entonces, como no le enseñamos ciencia a los niños y les enseñamos estupideces, porque realmente son estupideces, pues entonces no vamos a tener generaciones futuras que creen las soluciones de mercado que necesitas de ciencia para poder desarrollar. Y es que eso es cabal parte del problema, Gloria, de estar bajo ese ala conservadora, porque, o sea, si tú no puedes hablar de ecologismo, no puedes hablar de medio ambiente, porque te tachan de líder progre. Tachan de progre, entonces eso es un problema, porque tú querés conservar tu tag, tu etiqueta de libertario, querés conservar tu etiqueta de libre mercado, pero también eso no significa que no estás de acuerdo con que existe un problema real del medio ambiente, y es parte del problema, porque cabal José decía, es que estábamos discutiendo de eso hace un rato, y cabal, el problema es cómo encontrás a alguien que pueda hablarte a ti de medio ambiente, pero no desde una perspectiva 100% progre, sino una perspectiva que te permita a ti identificar esas soluciones de mercado de las que tú hablas en el libro. Así es. Y yo creo que la frase lapidaria de ese capítulo que le dice que casi que lo leemos completo entre los dos, es una que dice, si los conservadores son en mayor medida que los socialistas, los motores del mundo, nos conviene que dejen de verse como algo ajeno al planeta y los animales. La conciencia ecológica, en mi experiencia, existe más en el ala socialista, que quiere que sea papá de Estado con dinero ajeno quien solucione el problema, que en el ala conservadora.
Creen los conservadores que hablar de ecología es hacerles el juego a los marxistas culturales, pero tampoco hablan de la importancia de buscar soluciones individuales para cuidar nuestro planeta. Y de ahí venís y citas una frase de Benfeld, que es de este libro. Entonces, interesante porque muchos de los libros que les hemos estado enseñando acá son libros a los que Gloria hace referencia en su libro. Y el punto acá es, al final de cuentas, a las personas productivas, a las personas pues que se dedican a hacer este mundo un mejor planeta a través de la producción y la generación de riqueza, les conviene que siga habiendo planeta y les conviene que siga existiendo naturaleza para poder producir. El otro día hablaba con mi papá y me decía, al final, por ejemplo, mucho se habla de la deforestación en el Sahara, iba a decir, la deforestación en el Amazonas, la deforestación en nuestra propia selva petenera, José. La deforestación en la selva petenera. Pero si te das cuenta, los lugares donde hay mayor deforestación en el mundo, y voy a publicar el link a ese artículo de Popular Science en el live stream, son los lugares que son parques ecológicos que le pertenecen al Estado. Porque al final los mayores reforestadores son aquellas personas pues que se dedican a producir papel, que se dedican a vender madera, porque son las personas a las que les conviene tener árboles sembrados siempre porque de eso viven. No, y ponerle, yo cuando vi la crisis ambiental en Guatemala, fundé en el 2012, plantemos 1000 árboles. En vez de ir a chillarle al Ministerio de Ambiente, que no hace nada, que está de adorno, que hicieran algo. No, mano, tú tenés 2 manos, ¿por qué no empezamos a sembrar? Y armamos un movimiento que voluntariamente en los meses de lluvia íbamos y reforestábamos. Hasta el día de hoy creo que ese movimiento es responsable de 50,000 árboles sembrados, que comparado a la deforestación que hay por la tragedia de los comunes, lo que es de todos es de nadie, y los bosques en Guatemala están hechos una porquería porque son del Estado, pues tal vez 50,000 árboles no es nada, pero la cuestión es inculcar con el ejemplo. Y otro tema del que quiero hablar es, que también lo tengo en el libro, los costes humanos, económicos y sociales de negar la evolución como la realidad que es. Ahí yo cito a Steven Pinker, que dice que en Estados Unidos, que nosotros a veces creemos que Estados Unidos está más avanzado, solamente 15 de cada 100 personas admiten la evolución como un hecho. O sea, si eso es Estados Unidos, imagínense Guate. ¿Y cuáles son los costes humanos de negar la evolución? Bueno, desde las pésimas decisiones sexuales, ecológicas y medicinales y los nefastos planes de comida basura de gobiernos populistas, pasando por una reducción en la capacidad cerebral de nuestros niños en las aulas, hasta la mala nutrición de las personas en la pobreza por un desconocimiento de la biología del cuerpo humano y el ADN, el negar la evolución nos lleva a grandes pérdidas económicas, sociales y humanas. Y ahí sí no le podemos echar la culpa a la izquierda, porque los que se empecinan en que no se enseñe evolución ni educación sexual en las aulas son los conservadores. Los que sacaron de Guatemala el barco del aborto son los conservadores. ¿Se van a poner ellos a adoptar a los niños que nacen de muchachitas de 9 a 14 años de edad, que son violadas por sus papás, tíos, hermanos o primos? No, pero no admiten que haya una solución para esas niñas. Precisamente porque la ciencia es inseparable del resto de acontecimientos que afectan a la humanidad, no puede ser discutida sin entrar en contacto, algunas veces de manera chocante y otras incómoda, con un sinnúmero de asuntos, prejuicios y preconceptos religiosos, sociales, políticos y filosóficos. La ciencia es un proceso constante y continuo, nunca termina, no existe una sola verdad absoluta que haya que alcanzar, después de la cual todos los científicos se puedan retirar. La ciencia no tiene como misión ponerse en guerra contra las creencias místicas que la humanidad ha sostenido durante todos los siglos antes de que el proceso de hipótesis, observación y análisis que conocemos como método científico empezara a ser descubierto por la humanidad hace aproximadamente 300 años. No es culpa de la ciencia que en sus descubrimientos se pase cargando un montón de mitos, que si hay una cuestión fantástica que decía un científico que ahora no recuerdo. Si agarráramos todos los libros místicos de las más de 5,000 religiones que la humanidad se ha fumado y los quemáramos y pasara el tiempo, no habría manera que esos libros se volvieran a reescribir. Si en cambio agarraras todos los libros científicos y los quemas y pasa el tiempo, eventualmente las verdades científicas llegarían a las mismas conclusiones, que la Tierra es redonda, que giramos alrededor del Sol, que la evolución y el ADN están ahí. O sea, si agarras todas las religiones y las quemas, no las volvés a recrear. Pero si agarras toda la ciencia y la quemas, eventualmente pasa la humanidad
y vuelves a llegar a las mismas conclusiones porque es lo que la realidad nos demuestra. Que es bien interesante, perdón, Dafne, que Luis Rubiera en este libro que se llama El genio de Occidente justo habla de eso. Hay un capítulo específico que le dedica a la quema de la Biblioteca Alejandría y te dice, bueno, sí, la Biblioteca Alejandría se quemó, pero precisamente porque el método científico ya se empezaba a desarrollar, es que todos en cuestión de 100 años, el conocimiento que por 2000 años se había venido acumulando, se pudo llegar a condensar una vez más. En la Biblioteca Alejandría ya habían los primeros, y yo también hablo de la Biblioteca Alejandría, de hecho cito la película Ágora, de la historia de Hipatia de Alejandría, que fue apedreada por la iglesia y el cristianismo por negarse a desmentir sus teorías sobre las circulaciones elípticas de la Tierra. O sea, ya en la Biblioteca de Alejandría habían planos para el primer autómata, como el primer robot, ya habían planos para la primera máquina a vapor. O sea, la quema de la Biblioteca de Alejandría representó un retroceso enorme y nos llevó a la Edad Media. ¿Pero qué pasó? Otra vez la ciencia se volvió a permitir y volvió a llegar a las mismas conclusiones. Y es que precisamente eso era lo que quería decir antes de que José me interrumpiera, es la ciencia es objetiva, las religiones son subjetivas porque atienden a las necesidades del momento. La religión católica se creó en un momento en el que necesitaban consolidar las bases del Imperio Romano y cómo hacían para que la gente se sometiera al poder del Imperio Romano con la religión, mientras que la ciencia no tiene ningún interés de que se sometan al poder de nadie. Así es. Entonces, eso es la parte importante que no puedes negarlo. Y también otra cosa que quería decir es que no podemos esperar a que el Estado resuelva todas estas cuestiones de cómo hacemos que los niños tengan acceso a educación sexual o cómo hacemos que los niños puedan entender que la evolución es real. No lo van a hacer a través del Estado, a través de las escuelas estatales, sino lo van a hacer a través de soluciones del mercado que permitan a los individuos resolver todos estos problemas. Y vamos a irnos a un corte, no sin antes recordarles que ahora en el Centro Comercial Blue Plaza de San Cristóbal hay un nuevo concepto de tienda Intelab. Pueden llamarlos al 23 28 0094 y encontrar toda la tecnología que necesitan en Blue Plaza de San Cristóbal. En Intelab nos encanta rodearte de tecnología. En el stand de la UFM, donde van a encontrar muchísimos libros de todo tipo de temas. Y nos acompaña María Dolores Arias. Un gusto. Gracias, MD. No, gracias a los tres por invitarme a estar con ustedes y gracias por... Es la primera vez que la tenemos en Liberviernes. ¿Verdad que sí? Sí, así es cierto. Pero mira, Todos invadimos el espacio de María Dolores, nadie la invita. Ya ven, bueno, pues muchas gracias por la invitación. Gloria, primero yo tengo que confesarte algo. Yo fui de las que pensé lo de la introducción. Yo dije, Gloria, ¿para qué escribir ese libro? Y dije, bueno, va a entrar al callejón de los cachimbazos. Es que siempre me apoya de todas mis locuras. Y dije, va a entrar al callejón de los cachimbazos, hagámosle ganas, como dicen en buen Chapín. Así me quieren mis amigos. Y entonces, pero después de leer la introducción, Gloria, entendí por qué lo habías escrito y dije, y lo pensé, y qué bueno que ahora tengo la oportunidad de decírtelo, es gracias por haber escrito este libro y gracias por haber escrito esta introducción explicando a todos los que te queremos y que no queríamos verte en ese callejón de los cachimbazos y nosotros atrás contigo, que no queríamos que lo escribieras por eso, pero cuando lo escribiste y cuando pusiste esta introducción, yo te digo gracias porque entendimos el por qué. Y cuando lo leí dije, ok, tienes razón de escribir este libro, qué bueno que lo estás haciendo, qué bueno que está poniendo las posturas, porque precisamente leía aquí las frases que están aquí en el stand de UFM Ediciones y había una de Confucio, que también Ayn Rand lo toca mucho y es cuando las palabras pierden su significado, perdemos también nosotros la libertad. Y algo que se ha perdido es el significado del liberalismo. O sea, ¿qué es liberalismo?
y rescatar las palabras, como así se ha rescatado capitalismo, o estamos buscando rescatar capitalismo, rescatar la palabra libertad, rescatar la palabra liberal. Este libro creo que es un esfuerzo para hacer eso, y es un esfuerzo muy valioso para aquellos que buscamos herramientas para poder hacerlo. Y te preguntaba fuera de micrófonos, Gloria, si un conservador es cuestión de edad. Cuando piensan uno en conservador, uno diría, bueno, un adulto, sí, ya mayor. Yo decía hace un rato en el programa que es un conservador en los Estados Unidos, un viejito de 70 años, ¿verdad? Exactamente, entonces te preguntaba, Gloria, en tu experiencia, ¿un conservador es cuestión de edad? No creo que sea cuestión de edad, es cuestión de actitud. Y lo he visto por varias cosas. Para empezar, con mi papá. Mi papá, por ejemplo, fue educado en colegio marista cuando llegó a Guatemala en el 60, Liceo Guatemala, católico, apostólico, romano. Yo estuve en colegio católico, estuve en colegio Opus Dei, misa todos los domingos, rosario, todos los catequismos, me daban los tratados donde me explicaban por qué la homosexualidad es pecado, por qué masturbarse está mal. Todas esas cosas yo las leí todas. Y a los 22 años en el EPRI, después de haber pasado por historia política de Occidente, cuando empiezo a estudiar que el catolicismo realmente fue una medida hiperpopulista del Imperio Romano para tener el poder, yo llegué con mi viejo y le dije, perteneciendo a esta institución. O sea, es como pertenecer al partido nazi para mí. O sea, es una institución que ha cometido injusticias con científicos, con mujeres, con niños. Esto es un lavado de cerebro y aparte, yo no sé cuál sea la explicación del universo, pero estoy convencida que ninguna de las religiones está pero ni por cerca. Mi papá se quedó frío, porque eso implicaba que el domingo ya no me iban a levantar a mí de resaca para ir ahí a la yurrita a ir a misa, ¿me entendés? Pero mi papá, con sus 60 y tantos años y habiendo crecido en ese sistema, le choqueó tanto que su hija llegó a decirle, so sorry, pero no puedo seguir siendo parte de esto, me siento como cómplice de algo que no va conmigo. Se puso a investigar y 5 años después, mija, tenés toda la razón, y ahora es más ateo que yo. Entonces eso te demuestra que no importa la edad, es cuestión de lo que decía Einstein, la mente es como el paracaídas, una vez se abre, ya no puede regresar al mismo lugar, y abrir la mente es una cuestión de actitud, pienso yo. Una cuestión de voluntad, porque si tu papá no hubiera querido hacerlo, no hubiera querido investigar, no lo hubiera hecho, no. Y se hubiera quedado siendo religioso, yendo fervientemente a misa todos los domingos. Su libertad, decidió investigar y hacerlo. Y ponerle con el tema de la sexualidad, yo también he visto, porque claro, la gente es producto de su época, ¿vos? Entonces yo hacía mis primeras fiestas de universidad y llegaba mi papá y me decía, mira vos, Gloria, pero ese de ahí es marica, va, es maricón, porque esa es la palabra con la que él creció, va, en su mente no tiene una connotación negativa. Y yo, papá, es gay, y no se dice así. Y yo he visto cómo conforme ha pasado la edad, y tal vez por cómo yo también he ido defendiendo a mis amistades gays y la manera en que yo defiendo esto, he visto cómo en mi familia eso ha transformado las cosas. Mi mamá, al contrario, mi mamá hoy por hoy la veo más religiosa de cuando yo era chiquita, pero no hay clavo. O sea, la cuestión es, todo el mundo tiene derecho a tener sus creencias. Mi problema con el conservadurismo religioso es cuando afecta directamente la vida de los demás. Lo que hablábamos antes de corte, ¿cuánto nos cuesta el negar la evolución? Y mi problema es cómo hacemos políticas públicas cuando hay temas que los conservadores no quieren tocar y que nos están matando, como el tema de la guerra contra las drogas, como el tema de la ilegalidad del aborto. Entonces, si no hablamos de esas cosas, si yo, por ejemplo, presento mis 15 propuestas de plan de gobierno a un partido político de derecha conservadora guatemalteca, no lo van a tolerar. Entonces, ¿por qué empecinarnos los libertarios en hacer mancuerna con los conservadores cuando hay tantos temas que ellos no quieren tocar? No, y al final el sacrificio es más para nosotros libertarios que para ellos, porque a ellos nada les cuesta continuar con esa bandera de impedirle a los demás vivir la vida como ellos quieran. A ellos nada les cuesta porque van a seguir perpetuando ese status quo. Los sacrificios que los libertarios hacemos, por otro lado, son enormes, porque está bien, nos dan la libertad económica, pero ¿y las demás libertades dónde están? ¿Qué es eso lo que nosotros necesitamos? Así es. Y que también
que no tengo para que no, desde sostén de micrófono. También pasa a la inversa, porque tenés, pues así como tenés personas ya grandes que eran conservadores y dejan de serlo o se vuelven aún más conservadoras, tenés personas jóvenes que existe así como el mindset general de que sí es millennial, centennial, entonces va a ser mucho más liberal. Y pasa que no es así. Yo tengo mucha gente de mi generación que estudia conmigo en la universidad que resulta que en vez de ser más liberal es más, conozco que es conservadora. Y muchas veces o es porque de esa forma te aseguras de cierta manera una especie de seguridad económica, por ejemplo, o por otro lado porque es más fácil entregarte a una, por ejemplo, muchos lo agarran por el lado religioso, entregarte a una religión que te da una explicación fácil a los problemas del mundo. ¿Sí? Y simplemente no seguir pensando y cuestionando más allá de, bueno, Dios nos creó y hay que seguir esos mandamientos, a que cuando realmente te pones a decir, ok, cuando yo me volví ateo, cuando dije, ok, soy ateo, después de haber hecho mi confirmación también, dije, ok, ya no tengo la Biblia, ya no tengo los mandamientos, ya no tengo nada. ¿Qué va a ser lo que va a regir mi vida? Y ahí fue cuando me di cuenta, después de haber leído a Rand, después de leer la Rebelión de Atlas, de que un código moral va muchísimo más allá de tener una religión. Pero cuando tenés que ponerte a pensar, bueno, si no va a ser Dios el fundamento de mi vida, ¿qué va a ser? Pues te pones en una especie en el que sí, no es bonito pasar días, porque yo pasé días, y más que días, pasé meses pensando, ok, ¿qué es lo que quiero en mi vida y cómo quiero vivir mi vida? Entonces cuando vos sos la que tenés que construir tu sentido de vida desde el fundamento, eso se vuelve mucho más complicado, y esa es la razón también por la que creo que personas se vuelven conservadoras. Y eso es precisamente por lo que yo pongo en el capítulo 13, la importancia de abrir la mente. Sí existe ética y sí existe moral sin religión, y también existe amor, porque cuando, por ejemplo, yo saqué mi programa presidencial, la mayor crítica que vi en los comentarios fue, pero es que ella es atea. Ay, perdón, y todos los católicos y evangélicos que nos han gobernado y que nos han llevado por la calle a la amargura. O sea, de hecho... Que tienen amantes, son alcohólicos, tienen hijos con 2 esposas. No se tocaron el pecho 2 veces antes de robarse el dinero. Entonces, del ¿dónde Estado? está la evidencia científica que a más religión, más ética? De hecho, es todo lo contrario. Los países más religiosos, y también lo pongo aquí, son países mucho más violentos y donde más se respeta la vida, la propiedad y la libertad de las personas. Porque son más intolerantes. Y es que, al final de cuentas, la libertad tiene un precio. Y el precio es la responsabilidad, es la curiosidad intelectual que tenés que hacer, porque es cierto que al final de cuentas la religión tiene un efecto como placebo efecto, porque tú te tomas la pastillita todos los días de la religión creyendo que la vida funciona así, pero cuando te la dejas de tomar te duele, porque tenés que investigar qué es lo que realmente tenés para poder curarte. Perdón. ¿Cómo no ser religioso militante ni ateo militante? Que eso es algo con lo que yo siempre he peleado. En cuanto a si soy liberal, tengo que respetar al que cree en el monstruo del espagueti, a los pastafarios. Sí. Y cómo encontrar, o sea, entender y respetar que todos tenemos derecho a creer en lo que querramos, entendiendo que como liberales de pura cepa, nuestro principio rector es que no podemos imponerle el código moral de nadie a nadie. Exactamente, y esa es la cosa. A mí me sale el ateísmo militante cuando veo que la agenda conservadora atenta contra la vida, la libertad y la propiedad privada de otro individuo. Por ejemplo, el barco del aborto. Cuando el barco del aborto se ancló en las aguas internacionales cerca de Guate, hace como 4 años, y había una cola de niñas que, si ser liberal es respetar que cada quien haga lo que quiera, siempre que no te afecte a ti, había una cola de niñas y de mujeres esperando subir al barco del aborto para abortar. Entendamos que el barco del aborto, para quien no lo conoce, es una ONG internacional, no sé si es de dineros de impuestos o es de dinero privado, desconozco, va por el mundo anclándose en países donde el aborto es ilegal como Guatemala, se parquean, se anclan en aguas internacionales para no afectar las leyes del país. Y el objetivo es que entonces barcos más chiquitos se lleven a las patojas, hasta ahí les hagan la operación o la pastilla, porque la mayoría de abortos legales son con pastilla, y las regresan. Y se armó un escándalo en Guatemala, y los militares y los cachurecos se fueron con Jimmy Morales, hicieron una huizachada, porque realmente eso fue una huizachada, y expulsaron al barco del aborto.
Ahí es donde a mí me sale el ateísmo militante. Ahí es donde yo creo que el liberal de pura cepa tiene que salir a defender el derecho de que cada individuo, si por su propia voluntad, nadie lo está empujando, quiere ir a abortar, ¿por qué no? La concepción de que la vida es divina es solo religiosa, porque fuera de la religión, vivas están las bacterias, vivos están los virus, vivos están los mosquitos. Y los únicos que le dan pero los carácter, mosquitos no sea que los miren porque ahí están con la raqueta eléctrica. por eso te digo, entonces la característica de que la vida humana es divina nos viene de la religión. Ahora bien, en el tema del aborto, yo siempre me acuerdo de Armando de la Torre, en la clase de ética. Armando de la Torre entró un día, así con su super personalidad cubana, y nos dice, ¿ustedes qué prefieren? ¿Estar vivos o ser libres? Y toda la clase nos quedamos como, levanten la mano quienes prefieren estar vivos que ser libres. Y un puñado levantó la mano. Levanten la mano quienes prefieren ser libres que estar vivos. Y otros levantamos la mano. Yo, dijo él, soy de los que prefiero ser libre que estar vivo. Es decir, si a mí me dijeran que el resto de mis días los voy a pasar en un campo de concentración, prefiero matarme. Valoro mi libertad por encima de mi vida. Entonces, dentro de los liberales, creo que existimos personas que ponemos la libertad por encima de la vida, e incluso la propiedad privada. O sea, yo en mi caso pongo la propiedad privada del cuerpo de una mujer, de hacer ella con su cuerpo lo que ella quiera, su libertad de ejercer y su vida. Que precisamente eso nos ponen en un comentario Angie Cifuentes a través de la transmisión de Facebook Live. Nos dice, ahí está el punto, cuando afecta la vida de los demás. El aborto afecta la vida de un bebé, las drogas destruyen a quien la consume, la promiscuidad te lleva a tener múltiples enfermedades sexuales. ¿Sí? Pero al final de cuentas es la elección de Así cada es. individuo que tiene la oportunidad de tomar esa decisión. Para decisiones tontas, meterle gaseosas a tus hijos, como hacen muchos indígenas. Esto yo lo he hablado cuando voy a dar capacitaciones de nutrición y de educación sexual. Le digo a las señoras indígenas, a ver señoras, eso no es cierto. Ustedes plantan hojas de tamarindo en sus jardines, o plantan horchata o lo que sea de arroz, se van al mercado, venden eso y se van a la tienda a comprar gaseosas. Le meten gaseosas a sus niños, los riñones estallados a los 5 años, por tomar gaseosas, desnutrición crónica. ¿Por qué? Porque poner un doble litro de gaseosa da más caché que tener el agua de la horchata de tu jardín o de la hoja de tamarindo. Y les digo yo, los gringos en Los Ángeles se están volviendo locos por regresar a lo eco-friendly, a compremos del vecindario. Ajá, y ustedes que tienen en el jardín de su casa los tomates, los pollos, la comida más orgánica que puede existir, la venden y se van a comprar sopas instantáneas, gaseosas y comida chatarra que tiene en este país a 1 de cada 2 niños menores de 5 años en desnutrición crónica y a 6 de cada 10 mujeres obesas y anémicas al mismo tiempo. Y es que, regresando a la pregunta esencial que plantea María Dolores, hay algo bien interesante, y es que entre el ateísmo militante y el religioso militante, el liberal al final, y es la forma en la que yo acostumbro a vivirlo, es, bueno, no hay nadie más liberal que el liberal que defiende el derecho de cada persona a creer en lo que quiera, ya sea a creer en el monstruo de espagueti gigante, a creer en lo que sea, Claro. o a cualquier ateo. Y el punto acá está y radica en que mientras no querramos imponer por medio de la vía política nuestras ideas, mientras no querramos imponer por la vía política que se enseñe la Biblia en todas las escuelas, mientras no querramos imponer por la vía política que no se enseñe educación sexual en las escuelas, Evolución. todo está bien, pero el punto está en que, como decís vos, uno se vuelve ateo militante, o uno saca el ateo militante cuando vienen y te dicen, no, pero es que, ¿cómo va a ser que vas a enseñar educación sexual a mi hija en el colegio, en la escuela? Y es que mi argumento es, ok, yo soy liberal y no considero que la educación tenga que ser pública, pero mientras vaya a ser pública la educación, que se enseña absolutamente todo. Y eso aplica para muchos aspectos, y no solo la libertad sexual. Aplica, por ejemplo, para la libertad académica. Por ejemplo, si tenés una universidad pública, que se enseñe desde Mises hasta Marx. Claro. Pero no únicamente que se enseñe Marx, porque es el monopolio que a través del tiempo se ha tenido. Como la USAC, Exacto. que de hecho Manuel Ayao, el fundador de esta universidad, rescata el nombre de Francisco Marroquín, que fue el obispo, uno de los fundadores de la San Carlos, precisamente porque la USAC se desvirtuó.
de enseñar la universalidad de conceptos. Y él viene y rescata la figura de Francisco Marroquín, que encima irónicamente está en el billete de 100 quetzales de Guatemala, ¿verdad? Cosa que eso la USAC no te lo enseñan, vamos. Y para regresar a la universalidad de los conceptos. Y en la Marroquín, lo primerito que te enseñan es Marx. Por lo menos en mi carrera en el EPRI, o sea, el primer deber que me dejaron a mí fue La granja animal de George Orwell, en las vacaciones antes de entrar a la U. Ya teníamos que haber entrado con un ensayo de eso. De ahí te enseñan Marx, te enseñan Engels, los anarquistas socialistas del siglo XIX, y tenés toda esa parte, y luego te enseñan Adam Smith, Bastiat, Public Choice. Y a ver, tampoco estudiar en la Marro es garantía que seas libertario. Mira a Martín Rodríguez Pellecer, lo único que aprendió en la Marro fue hacer dinero, por eso le va re bien con Nómada. Pero ¿qué es para ser socialismo? Yo, al final de cuentas, cualquiera de esos libros, cómo hablar con un progre o cómo hablar con un conservador, se pueden resumir en una línea, los dos juntos, y es: dejen que cada quien haga su proyecto de vida como quiera, mientras no se metan con ustedes. En eso se resume. En específicamente en materia económica, dejen cada quien en materia económica haga con su propiedad privada lo que quiera, y en dejen que cada quien haga con su vida lo que quiera, con su vida privada lo que quiera. Sí. Sí, bueno, vamos a ir a un corte porque Ángel ahí nos está haciendo señas. Vamos a ir a un corte rápidamente y cuando regresemos ya vamos a entrar al último segmento de este Liber Viernes, transmitiendo desde Filwa. Continuamos con más, transmitiendo desde Filwa en el stand de la UFM. Pásense por acá, hay libros buenísimos y que alegre mucho. Es el primer Liber Viernes que estamos en tercera dimensión y tenemos a María Dolores Arias. Es el primer día que yo conozco a Gloria, ¿Sí? Porque no sé, ya lo mencioné, pero cabal, yo nunca había visto a Gloria en persona hasta hoy, ¿verdad? Que nos conocimos y tuvimos la oportunidad de tener el primer programa, pero ya éramos amigas desde antes porque la tecnología nos lo permitió hacerlo. Y trabajar juntas desde hace un montón. ¿Cuánto llevas ya, Dafne? Ya más de un año aquí en Liber Viernes, pero más porque antes estaba con María Dolores en Contravía PM. Ajá. Entonces ahí estamos. Ya la full adoptamos a la Dafne. Quería leer comentarios de la transmisión porque tenemos muchísimos comentarios qué bueno. de personas que nos están escuchando. Solo bajar el volumen que si nos vas a escuchar. Nos dice decir Abner Emanuel Tánchez: vivos están los gérmenes también, señor. Un embrión no es un ser humano. Consciente como un estudiante de primer semestre no es licenciado. Es que está discutiendo con un señor que se llama César Suchite, que dice que el feto ya es una vida. Por otro lado dice Freud Kachler: saludos, Karen Marroquín, es verdad, tienen toda la razón, con la vida privada de un bebé no se deben de meter. Esto en relación a un comentario que hace Angie Cifuentes, que dice: con el proyecto de vida de matar un bebé se meten con él, con la vida privada del bebé, eso no es ser liberal. Va, pero ahí tengo un argumento. Si la tipa que lleva adentro al feto no es dueña de ese feto, ¿por qué alguien que no lleva adentro a ese feto va a tener autoridad moral sobre qué ocurre con ese feto? Porque, a ver, si vos ves los embriones de un gato, de un perro, de un delfín, de un ser humano, de todos los mamíferos, todos son igualitos. El desarrollo posterior te va dando diferentes animales. Entonces, muchas cosas...
juego, que ante lo que la realidad demuestra, el conservador casi siempre va a preferir mantener sus tradiciones, a pesar que la realidad le demuestre que mantener esas tradiciones tiene un coste económico, social y humano, mientras que el liberal va a decir, no, si la realidad me demuestra algo distinto, entonces yo cambio mi perspectiva porque la realidad me lo está demostrando. Pero al final de cuentas es eso que hablábamos hace un momento, que es muy cómodo quedarte con tu religión, es muy cómodo asumir las decisiones de los demás que toman sobre mi vida, porque al final es como, yo no tengo ningún costo dentro de eso, más que perder mi libertad, que es una gran pérdida, ¿verdad? Pero a simple vista parece no serlo, pero la realidad es que ser libre, ser responsable, defender tus ideas, defender los principios por los que crees, tienen un costo altísimo. Sí. Y tenés que ser responsable porque implica estar informado, implica saber qué argumentos, o sea, qué haces para defender no solo lo que tú crees, sino cómo haces para demostrarle a los demás que lo que ellos te están diciendo no es verdad, o que es una postura completamente subjetiva. Y al final es bien difícil porque es lo que decimos, los liberales, los libertarios van a tener esa idea objetiva de la realidad, mientras que las personas que se apegan a otros principios por ideología simple están más por subjetividad. Así es. De toda la investigación que hiciste, me llamó la atención todo lo que trae la bibliografía, toda la bibliografía que tienes. Gloria, supongo que te quedan para sacar hasta otros 2 tomos más sobre este tema, porque hay temas que se pueden seguir investigando y se pueden seguir desarrollando. ¿Cómo decidiste qué se quedaba y qué se iba? A ver, para mí era fundamental mezclar muchas cosas que siento que pueden ayudar al libertarianismo a ser más efectivo en influir en las ideas, como la psicología, la astrofísica, la neurociencia, la inteligencia emocional y el uso de la herramienta científica. A mí me tiene fascinada el hecho de que la neurociencia, los historiadores están llegando por otras vías a la conclusión de que en efecto el ser humano está cableado para ser libre y que la autoestima es fundamental en el ser humano. Si Carlos Marx, que cuando escribió la psiquiatría estaba en pañales, ni Freud había empezado, hubiera tenido acceso al ADN, a la neurociencia, a lo que hoy conocemos, él se hubiera dado cuenta, si hubiera sido intelectualmente honesto, ¿verdad?, que ese superhombre que él imaginaba en la fase comunista, que no iba a ser egoísta, que no iba a tener intereses personales, es simplemente científicamente imposible, es antinatural. Entonces, a mí me tiene fascinada cómo el libertarianismo, por ser más pragmático que el conservadurismo, se puede ahora apoyar en otras ciencias que por sus propias vías están llegando a la conclusión de que la libertad es la esencia humana. Entonces, todo lo que, si te das cuenta, todo lo que pongo en el libro va en esa dirección. Y además la parte de la cultura pop, que fue una de las partes favoritas de Cómo hablar con un progre. Películas, ajá, eso es lo que más a la gente le fascina, es como la parte esa. Entonces dije, bueno, películas y series que todo conservador debe ver, porque a veces cuando tú sos conservador te va a dar miedo ir a otros ambientes, ir a otras culturas, exponerte a otra gente. O sea, hay gente que literalmente cree que la homosexualidad se contagia o que se cura. Entonces, lo positivo de la televisión, del séptimo arte, es que desde la comodidad de tu casa, sin tenerte que mover, tú puedes acceder a otros mundos, a otras formas de vida y a empezar a abrir tu mente. Lo mismo que leyendo. Entonces, para mí era como fundamental todo eso. Pero no sabes, María Dolores, o sea, era una cuestión, escribir este libro fue durante todo el año, desde lo que miraba en Burning Man, en la tele, en lo que leía, yo era como, ala, esto para mi libro, esto para mi libro, esto. Entonces, hay tantas cosas que mucha gente me dijo, ¿cómo lograste conectar cosas que yo no sabría haber conectado, verdad? Como cuando hablas de Modern Family, y es como, pero ¿por qué está hablando de Modern Family? Una serie
que al final de cuentas te permite ver una forma de familia diferente. No es una familia de papá, mamá, hijos, sino es una familia donde está un abuelito casado con una latina y una pareja gay adoptando a una asiática. Entonces es bien interesante, pero antes de que nos leas una parte de tu libro, este libro también lo encuentran aquí en UFM Ediciones, que es buenísimo, que precisamente habla de cómo un grupo de científicos van identificando esos patrones en el cerebro, de cómo está configurada la mente en realidad para ser cada vez más libres. Se llama Cerebro y Libertad, es de Joaquín Fuster, y lo pueden encontrar aquí en UFM Ediciones. Quiero leer cabal de Modern Family y por qué frases que uso de Modern Family. Por ejemplo, Cameron dice, hay soñadores y hay realistas en este mundo. Uno pensaría que los soñadores encontrarán a los soñadores y los realistas encontrarán a los realistas, pero la mayoría de las veces ocurre lo contrario. Verás, los soñadores necesitan que los realistas eviten que se eleven demasiado cerca del sol. Y los realistas, bueno, sin los soñadores nunca podrían despegar. Ese es el tipo de cosas que, independientemente de la sexualidad en los miembros de tu familia, son las que generan verdadera empatía. Y también cosas súper chistosas. Por ejemplo, Gloria, que es Sofía Vergara, dice, el amor, en mi país hay un dicho que dice, el amor está a la vuelta de la esquina. Vengo de un barrio con muchas prostitutas. O sea, el hablar de los temas que supuestamente son tabús. O por ejemplo ¿no? De la niña adoptada que es china. Alex le está enseñando chino a la pequeña Lili por su cuenta, para que le sea útil cuando ellos nos acaben comprando. O sea, el poderse reír de los típicos clichés, y pongo series como esta, pongo Bohemian Rhapsody, la historia de Freddie Mercury, La Casa de las Flores, que es la versión latina de Modern Family, y cómo la señora va cambiando su mente. Y ahí hablan hasta de drogas, porque la señora al final ya no se valen los spoilers porque ya pasó un montón, pero o sea, la señora es hasta drug dealer, pues, o sea, son cosas, ella se droga, pero además empieza a vender las drogas porque es una necesidad, porque está teniendo una necesidad del mercado, pues. Y también tengo Interestelar, que es precisamente una película que toca muchísimos temas, la trascendencia del amor, qué vamos a hacer si este planeta lo contaminamos hasta el punto que nos tenemos que ir a otro lado, la importancia de la ciencia. Entonces tengo también Religious, que es un documental de Bill Maher, donde él se va por el mundo a entrevistar a los diferentes líderes religiosos de todas las religiones, y es súper interesante cómo caen ellos mismos en contradicciones. Merlí, que es este profesor de filosofía súper no convencional y que tiene una frase que dice, esa manía de que las cosas que hacemos tienen que ser aceptadas por otros provoca que muchas personas escondan facetas suyas. La libertad no es escoger un camino, sino rebelarse contra todos los que quieren imponerte uno. Que la vida sea absurda no implica que debamos caer en una profunda apatía. Que las cosas sean de una manera no significa que no se pueden cambiar. No tiene sentido que nos preocupemos por la muerte. Mientras existimos, la muerte no está presente. Y cuando la muerte se presenta, es que ya no existimos. ¿Crees que si no colgamos una imagen nuestra en la red social no existimos? Deja de mirar la vida a través de una cámara y disfrútala con los ojos. La vida es una fiesta en la que coincides con mucha gente, van llegando nuevos invitados, pero también hay otros que, por la razón que sea, se van antes. A todos nos tocará irnos algún día, no lo olvides. Lo peor de todo es asumir que la fiesta continúa sin nosotros. Entonces, ese tipo de lecciones, yo creo que la tele puede ser muy tóxica, pero también muy educativa. Completamente de acuerdo, Gloria. Y es cabal eso de tratar de vivir fuera de las redes sociales, porque la vez pasada me pasaba algo chistoso que me sentí así super millennial, que viene un amigo y saca ¿cómo se llaman esas guitarritas chiquitas? Un ukelele. Saca un ukelele y yo le digo, ¿tú tocas el ukelele? Y me dice, sí, desde siempre. Yo, es que nunca subiste fotos, entonces yo pensé que tú nos tocabas el ukelele. Y me dice, ¿y qué? ¿Tengo que subir algo para que forma parte de mí? Sí. Y es cierto, o sea, las ideas, al final de cuentas, las ideas, los gustos, lo que hacemos, no tienen que ser transmitidos a través de las redes sociales, pero muchas veces sí nos permiten hacer esa expresión de lo que hacemos, de lo que pensamos. Sí. Gloria, ¿cómo detectar a un lobo conservador? Cuando en apariencia ves que no defiende las libertades, o sea, haciéndole el test, ¿defiendes la libertad? Sí. Te va a decir que sí. Pero entonces tú le dices, ¿y la libertad sexual? ¿Y la libertad de los mercados como las drogas, o la prostitución, o el aborto?
¿Defiendes la vida? Sí, pero la vida incluso de los que piensan distinto a ti, de los inmigrantes que quieren migrar a un mejor lugar, en las sutilezas de vida, libertad y propiedad privada, y en hacer esas preguntas, que al final es el cuestionamiento que yo también hacía con el progre. Yo siempre he dicho, no se trata de explicarle a los demás por qué tú estás en lo correcto, es más fácil hacerlos a ellos cuestionarse de las premisas que tienen, y desgraciadamente hay muchos lobos conservadores que, como saben que la etiqueta conservadora no vende, porque lo más probable es que la generación millennial y la generación centennial son la generación menos machista, menos clasista, menos racista, menos nacionalista, menos dogmática que la humanidad ha tenido jamás. Es la generación más tolerante y más open-minded, y probablemente las que vengan después van a hacerlo mucho más. Entonces yo no veo un mundo donde el conservadurismo, la religiosidad, el machismo, el racismo y el clasismo vayan a ser seductivos para la juventud. Y como los lobos conservadores saben esto, se quieren adueñar de la etiqueta libertaria. Y entonces sacan libros como este, que, como repito, está re bien que la gente lo saque, pero no se llamen libertarios cuando escriben un panfleto diciendo que ser homosexual es ser sodomita, y lo dicen más de 48 veces, o que es un trastorno. O sea, no te llames liberal cuando no lo eres. Y eso es lo que yo estoy tratando de desmantelar en el libro. Y lo que digo es, si las ideas conservadoras son tan buenas, compitamos. Compitamos todos en el mercado de la cultura, los progres con su comunismo, los conservadores con su cachurequismo y los libertarios con lo nuestro. Pero compitamos libremente, sin ninguno utilizar al Estado para coercionar su cultura o sus ideas. No, compitamos libremente, vamos a ver quién gana. Lo que pasa que eso es lo que los conservadores y la izquierda se están dando cuenta, porque en el país más libre del mundo, que es Internet, los que estamos ganando somos nosotros, los libertarios. Cada vez las cuentas de YouTube, de Instagram, de Facebook, de los libertarios, estamos teniendo más seguidores que conservadores y progres. Por eso ellos recurren a troll centers. Es bien interesante eso que mencionaste ahorita al final, porque al final ya sean progres intentando cargarse con la bandera de somos nosotros los que hemos defendido los derechos civiles, o por el contrario, conservadores cargando con la bandera de somos nosotros los que hemos defendido las libertades económicas, de una u otra forma toman partes que les convienen del liberalismo, sí, con tal de poder ondear su bandera. Y es que al final, en el liberalismo encontrás lo poco cool que llegas a encontrar tanto entre los progres y entre los conservadores. En los conservadores encontrás tu libertad de hacer con tu dinero lo que se te dé la gana. En teoría, en términos generales, estoy generalizando, claro. O sea, si entendemos por conservadores gente que de una u otra manera va a defender la libertad económica. Sí. Tenés la libertad de hacer con tu dinero lo que querrás, siempre y cuando no toques sus privilegios, pero tenés tu libertad de hacer con tu dinero lo que querrás. Y por otro lado, con los progres tenés la libertad de vivir tu vida sexual, religiosa, emocional, tu feminismo como querrás. Pero ese liberalismo, y yo me pregunto, en serio, cuando veo personas que son intelectualmente honestas, que son o conservadoras o que son socialistas, siempre me pregunto, pero ¿por qué el liberalismo no les termina de hacer clic? Si al final, el liberalismo al final es la única filosofía social que promueve que cada quien pueda vivir como quiera y promueve el mayor bienestar para todas las personas. Porque cada quien es libre de alcanzar su propia felicidad. Esa idea bajo la cual la semana pasada con Daphne recordábamos que fue fundado Estados Unidos, esa idea de que cada quien podía ser libre de buscar su propia felicidad a través de sus propios medios, utilizando su libertad, es la idea que subyace detrás del liberalismo. Y es una idea que no subyace ni detrás del conservadurismo, porque el conservadurismo pues radica en que cada quien sea libre de buscar su propia felicidad, siempre y cuando no me moleste a mí. Claro. Y por otro lado tampoco encaja dentro del progresismo, que no se le debería llamar progresismo sino regresismo, dentro del socialismo, que al final es, sí, tú sos libre de buscar tu propia felicidad siempre y cuando todo lo que produzcas sea para la mayoría, lo cual deriva una contradicción. Entonces, al final... En cuanto a que más que no me moleste, es que no me afecten mis derechos, porque igual no me puede gustar cómo se expresa Gloria. Vamos a poner el ejemplo, no me gusta cómo habla Gloria, pero el que no me guste no me da el derecho a imponer mi código
de moral ni mi código de lenguaje a Gloria. Entonces, o de silenciarla. O de silenciarla. Creo que la gran diferencia que hay entre la similitud, y que Marta Yolanda lo explica, y que lo pones aquí en el libro, la similitud que hay, o el hilo conductor entre un socialista y un conservador, es que quieren imponer su código moral. Así es. Por la vía de la ley. Y lo quieren imponer, ya sea, primero lo intentan por las buenas, Sí. después usan la violencia, y lo usan de forma solapada. Y la forma solapada es usando al gobierno. O sea, yo no te voy a cachimbear, voy a usar al bully para que te cachimbee. Ajá, cabal. Y a él te va a cachimbear. Y cuando te cachimbee, a mí no me digas, fue ese. Claro. Y métete con él a ver si puedes. Claro. Entonces creo que esa es la gran diferencia que hay, y es ahí donde tenemos una batalla, los liberales, en ambos frentes. Sí. Y es ahí donde los que creemos en la libertad pareciera que nunca vamos a quedar bien con nadie, y al final pues nos preocupa poco porque quedamos bien con nosotros, que es lo más importante. Y por eso para mí era fundamental, y ojalá algún día pueda ser como que así un solo libro con las dos partes, tipo Rayuela, ¿me entendés? Porque es como que ya me siento completa, es como que yo o sea, esto ya me deja ante la historia más allá de hasta el día que yo viva. Pero si esto puede contribuir a pasar la antorcha de la libertad de manera completa, como tantos seres humanos la han venido pasando, sacrificando su vida, su propiedad, huyendo, perdiendo todo lo que tenían con tal de defender en lo que creían, y yo puedo contribuir a que esa antorcha se siga pasando, que quede establecido que no solo fue contra el socialismo, que fue también para rescatar las libertades individuales, porque he visto, o sea, de manera cercana, cómo daña la vida de muchas personas que las libertades individuales no se respeten en un país. Así es, ¿no? Y es parte de lo que hablábamos hace un ratito, que vivimos en un mundo en el que es o sos de derecha o sos de izquierda, pero en realidad hay una serie de grises que son importantes tomarlos en cuenta, y ahí estamos nosotros los libertarios, ahí estamos nosotros los liberales, que nosotros no te estamos diciendo, no estamos apoyando al ejército, no estamos diciendo que no al feminismo, sino cada quien es libre y cada quien puede hacer con su vida lo que quiera, siempre y cuando sea responsable, pues. Así es. Que ojo que esos grises más, yo no sé si les llamaría grises. Esos grises no significa que al final los libertarios seamos como un chumul de cositas de la derecha y cositas de la izquierda. Como decía antes, la izquierda y la derecha ha tomado cosas del liberalismo, han agarrado cosas del liberalismo y las han hecho suyas con tal de poder ondear su bandera con cierta libertad y que esto sea aceptada. Pero el liberalismo es una cosa completamente distinta. El liberalismo al final es la única ideología que te dice, insisto, hace con tu vida, con tu propiedad y con tu libertad lo que querrás mientras no molestas a nadie más. Es como la analogía que yo hago del planeta Tierra. Los seres humanos necesitamos aire limpio y agua limpia para poder sobrevivir. El planeta no necesita de nosotros. El planeta ha vivido sin nosotros durante miles de años, tuvo dinosaurios, tuvo otras especies. Nosotros necesitamos del planeta. El liberalismo es igual. El liberalismo es el planeta. Y quienes necesitan ciertas partes del liberalismo son los conservadores y los progres, y agarran cherry picking de ese liberalismo. Pero nosotros no necesitamos ni de los progresistas ni de los conservadores para defender la libertad. Entonces, eso es precisamente lo que yo quiero dejar con este libro, que ya es hora de que los liberales, que durante muchos años estuvimos bajo las alas de los Crony Capitalists, empezando por Pinochet, o sea, que Milton Friedman le tuvo que escribir una carta diciendo, mano, no era necesario imponer una dictadura para que haya capitalismo. ¿Cuántas veces los liberales se han prostituido con la derecha conservadora para hacer política? Y mi invitación es a decir, no mucha, si las mejores ideas las tenemos nosotros, no necesitamos ni aliarnos con los conservadores, ni aliarnos con los progres. Es hora en el siglo XXI de enseñarnos como una tercera vía. Y ahorita en mi casa en México se está quedando una amiga, Holly Harbour, que es inglesa, y la chava viene de la izquierda más recalcitrante. Y cuando llegó a mi casa, ella pensó que yo era de izquierdas y no me quería tocar el tema de la política, no me lo quería tocar. Y le dije, híjole, boté agua. Ay, la compu. Y no me quería tocar el tema de la política
porque ella pensaba que yo era de izquierdas. Y le dije, a la madre, me encantaría ponerte en redes sociales de que todavía hay alguien en este mundo que cree que yo soy socialista. Y le dije, ¿pero por qué? ¿Por qué te fuiste de la izquierda? Y me dijo, Gloria, porque son unos intolerantes. Van con la bandera de la tolerancia, pero cuando yo empezaba a decir, pero mucha, ¿por qué estamos promoviendo esto? ¡Cállate, fascista, capitalista! Entonces me dijo, me harté de la izquierda, son unos bullies, son unos violentos. Y se salió de su universidad, pero claro, no se quería ir al ala conservadora. O sea, la derecha tampoco le hacía sentido. Entonces llegó a mi casa, le dije, no, Holly, yo realmente soy libertaria. What is that? Entonces le di el libro de Tom Palmer, de Self-Control or State Control. Le di la enciclopedia de libertarianismo. Le dije, mira, si vos querés saber qué pensamos nosotros, en esta enciclopedia podés ir por capítulo, y cualquier tema, medio ambiente, aborto, vas a saber nuestra postura. Ah, no, la chava está fascinada. Y vos sabes lo que es para mí ver que alguien que venía de la mega izquierda encuentra en nuestras ideas una alternativa que al final le hace sentido. Y una alternativa que al final te deja ser 100% libre. O sea, sin restricciones, sin peros, sin quitar, sin tener algo ahí que, no, es que todo lo que tú querrás, menos esto. Nosotros te dejamos al 100% escoger cómo haces tu vida, qué haces con tu billetera, todo lo que querrás, como tú lo querrás. Yo diría, nosotros respetamos, más que dejar. Sí, total. Pero bueno, amigos, hemos llegado al final de esta transmisión. Ya terminamos, lastimosamente. Hemos concluido aquí en Filgo. Podríamos seguir porque se fue volando el tiempo y es el primer programa aquí en vivo en 3D, diría Gloria, que estamos los tres juntos el Liber Viernes y esperamos que les haya gustado mucho esta transmisión especial. Pues nada, un gusto estar de regreso en Guatemala y en un país que se queja tanto de los prejuicios y que supuestamente quiere tanta multiculturalidad. Yo los invito a no prejuzgar mi trabajo sin antes conocerlo y ojalá que esta obra sirva para desmitificar lo que mucha gente cree que yo defiendo versus lo que realmente defiendo. María Dolores. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por este libro, muchas gracias por los libros, espero que vengan muchos más y vale la pena abrir la mente para leerlo y como les digo a mis estudiantes en clase, si van a estar en contra del capitalismo tengan bases. Exacto. Si van a estar a favor también tengan bases. Exacto. Que tengan una muy feliz noche. Nos vemos el otro viernes. Vamos a entrevistar a Roberto Ordón sobre su libro Triunviratos. Nos llevamos de acá de Filgo al libro y entrevistamos a Roberto Ordón la semana entrante. Y recuerden que somos nosotros los únicos responsables de construir un mundo más libre. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.